la idea del taller de hoy justamente tiene que ver con el miedo, ¿no? Hablamos de una de las cosas que en la carrera de coaching trabajamos un montón, tiene que ver justamente con la gestión emocional, ¿no? Que para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Primero porque está eh, súper comprobado por las neurociencias de que somos seres emocionales que razonamos, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hablar para conocernos, para chequear cuáles son las decisiones que tomamos, cuáles son los desafíos que aceptamos, tiene que ver con lo emocional, ¿no? Muchas veces creemos que tiene que ver con la razón o que yo dirijo mi vida desde el pensamiento y la razón, y en realidad mucho de lo que dirige nuestra vida tiene que ver con lo emocional. Por eso es fundamental poder aprender a gestionar las emociones, ¿no? Así que, y hoy, bueno, en este taller decidimos hablar del miedo, ¿no? Como una emoción, siempre decimos como que tiene mala prensa, ¿no? Como que siempre está mal tener miedo, ¿ok? Y digo, muchas veces, por supuesto que el miedo afecta, pero también en otras puede ser un buen aliado, ¿no? Aunque parezca raro como suena, pero bueno, ya después lo vamos a ir un poquitito conversando, ¿ok? Les voy a pedir a todos que, si quieren, les doy un minutito, que tengan para anotar, bien, los que puedan, también este es un pedido que siempre hacemos, entiendo que recién nos estamos conociendo, los que puedan, yo sé que algunos no, que puedan de alguna manera activar la cámara para poder conversar y vernos, si pueden, si están en el lugar en donde lo puedan hacer, genial. Nosotros siempre con Lucas y desde el coaching hablamos de el aprendizaje como el conocimiento llevado a la acción, ¿no? O sea, no me sirve mucho escuchar, sin después no veo cómo lo aplico, ¿no? Así que está bueno este ida y vuelta también para que entre todos vayamos aprendiendo a los que tienen la cámara apagada, ¿bien? Lo que sí les voy a pedir que tengan para anotar, si pueden buscar, le damos un minutito para que busquen para anotar, así van a ir anotando algunas cositas que les vamos a ir diciendo. ¿Ok? Bien, bueno, arrancamos. Antes de hablar del miedo, como les dije anteriormente, a mí me interesa mucho esto del aprendizaje llevado a la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo y Lucas le podemos hablar una hora del miedo y traerle un montón de teoría y explicarle el fundamento, de dónde viene, cómo se genera, el por qué, bla, 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 un montón de cosas. Pero si la realidad es que todo eso que escucharon de nosotros no lo llevas a la práctica, básicamente no te sirve absolutamente para nada, ¿ok? Más que a lo mejor estar en un café con un amigo y decirle, che, vos sabés que escuché que el miedo tal cosa, ¿no? Pero más que eso, no te va a servir para otra cosa. Por eso es fundamental, y lo que buscamos en esta horita que vamos a estar trabajando juntos, es esto de poder ver qué me pasa a mí. O sea, no es tan importante conocer sobre el miedo como saber qué me pasa a mí con el miedo. Porque cada uno de los que estamos acá nos pasa algo diferente con el miedo. ¿Ok? Y así, curiosamente, nos pasa con cada emoción. Ayer vino hoy es lunes, el sábado vino una pareja de amigos acá a casa y hablaba con, con Andrés, que él es coach, y me decía, estaba haciendo justamente también un curso de inteligencia emocional, y se dio cuenta que la frustración, algo que parece una palabra tan fea, me dice, vos sabés que yo cada vez que me aparece la frustración me empodero mucho más porque logro, y a mí me llamó la atención porque una de lo que digo, che, la frustración no está buena, nadie se pone contento por estar frustrado. Sin embargo, él se empezó a dar cuenta de eso, que cada vez que aparecía la frustración, le aparecía la creatividad, las ganas de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, fíjense si cada emoción para nosotros, para cada uno de nosotros es diferente. Por eso es importante lo que le decía anteriormente, ver qué me pasa a mí con cada emoción, más allá de la emoción en sí. ¿Ok? Así que, si les parece, bien, les voy a proponer, van a ir, antes de empezar a hablar de la teoría y todo, van a aparecer un par de imágenes. ¿Ok? Y a estas imágenes me gustaría que cada uno escriba lo primero que se le dispara. ¿Bien?
lo que sea que se dispara. Lo que están viendo, aviso porque después vamos a pasar la grabación. Si alguien está viendo la grabación, también haga el mismo ejercicio y la imagen que aparezca, escríbanlo primero, no lo piensen mucho. ¿Ok? ¿Estamos? Vamos con la primera imagen. Escriban, si alguien quiere hacerlo en el chat, lo puede hacer, o si no, escriban ahí en un papel. ¿Qué es lo primero que se me dispara con esta imagen? Si alguien quiere activar el micro, también lo puede hacer. Vacaciones, dice Cristian. Relax. Viaje, dice Darío. Bien, ok. Todo positivo. Playa, dice Patricia. Bien. Viajar, ok, dice Mariana. Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué les pasa? Ahora está perfecto esto, pero digo, ¿qué me pasa a mí con lo que veo? ¿No? Porque más allá de viajar, digo, ¿qué me pasa a mí cuando veo la imagen? Bueno, acá veo que medianamente, no sé si es por la fecha, por qué, pero como que todo está vinculado. Nadie viaja en avión por negocio, digo, o por trabajo, todo por, por playa y, ¿cómo es? Y vacaciones. Bueno, y acá dice Mariana, ganas de viajar. Ok, perfecto. Fíjense que acá se da bastante parecido todo lo que se observa. ¿Bien? Un pedido que les voy a hacer también. No se dejen influir por lo que leen. ¿Ok? Porque a lo mejor vas a escribir miedo a volar y uno puso vacación y vos decís, che, no voy a poner miedo a volar, voy a quedar como, no, voy a poner. No, porque justamente la idea es un poco esto, ¿no? Que a mí me pasa lo que me pasa con eso, ¿no? De hecho, yo les puedo contar que en distintas etapas de mi vida, hoy, por ejemplo, me da bienestar, relajación. Hubo un momento en mi vida, entre un viaje y un viaje, que hubo una turbulencia y me daba terror ver un avión, ¿no? Entonces digo, puede variar. Bueno, nunca viajé en avión, dice Alexis. Ok, a lo mejor puede parecer algo, ¿no? En este caso, lo que traes vos, Alexis. Puede haber curiosidad, puede haber asombro, puede haber miedo, pueden haber un montón de cosas frente a la posibilidad de viajar, ¿no? Puede haber indiferencia, no me interesa, en fin. Vamos con la segunda. Vamos. Está muy interesante esto. A ver, ¿qué se les dispara a ustedes cuando ven esto? A ver que los leo. Vayan escriban en el chat que está bueno. Relax, dice Darío. Bien. Lluvia por venir, mate, dice Mariano. Ajá. Bien. Olor a lluvia, dice Cristian. Mirá qué bueno. Soledad, dice Mariana. Ok. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo empieza a pasar esto un poco, ¿no? Alguien ve una imagen y dice soledad y hay otro que ve la imagen y dice relajación. ¿Ok? Patri dice inseguridad. Entonces digo que esto es lo que empieza a pasar, ¿no? Y vos decís, che, ¿quién tiene razón acá? ¿No? Digo, tranquilidad, dice Adriana, ¿no? Entonces, o Adriana tiene razón que es tranquilidad y Patricia está equivocada, que es inseguridad, o viceversa, o en realidad ninguno de los dos es un hecho concreto, sino que tiene que ver con la manera en que observamos, ¿no? Ahí ya estoy tirando un tiempito, Una una pauta. interpretación, ¿Cómo? es una interpretación personal de cada uno. Exactamente. Muy bien, tal cual. Tiene que ver una interpretación personal de cada uno. Bien. Ok, mal tiempo, dice buscar refugio por las dudas, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Bueno, ya acá empezamos a variar la cuestión. A ver acá. No lo piensen mucho, ¿eh? Escriban lo primero que se les aparece. ¿Eh? Asombro, felicidad, protección. Ujú. Bien. Paternidad, un padre disfrutando de su hijo. Ok, bien. Bastante parecido. Está bueno lo del asombro, ¿no? Me gusta. Protección, paternidad, un padre disfrutando a su hijo. Ok, bien. Vamos con la siguiente, la última. A ver acá.
Salud. Cuidado, cuidado. Coronavirus, dice Cristian. Respeto, protección. Empatía. Ok. Bien. Perfecto. Bien. Acá no hubo, siempre por lo general cuando muestra esta imagen, alguno aparece la tristeza. Veo que acá no. Bien, buenísimo. Ok. Fíjense qué interesante que... A ver, espera que estoy... Paciencia, dice Adriana. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Todavía no hablamos de teoría, no hablamos de ninguna distinción, no hablamos de nada que tenga que ver con el conocimiento. Ahora, sin embargo, empieza a pasar un poco este fenómeno que traían, ¿no? Esto de la interpretación, que quizás parece, podríamos decir hasta obvio, ¿no? Porque sí, obvio que uno observa y ve algo diferente. Ahora, sin embargo, en el día a día no es tan obvio, porque cuántas veces discutimos por algo que vemos de forma diferente, ¿no? Entonces digo, una de las cosas que trabajamos en la carrera de coaching es esto, pero es aprenderlo, ¿ok? Por eso no es conocer, pues sí, obvio, pero muchas veces no es obvio, porque cuando aparece la emoción, cuando aparece el enojo, el miedo, no parece tan obvio y terminamos discutiendo, y cuántas veces hasta terminamos dañando una relación, ¿no? Por querer tener la razón. Entonces digo, interesante esto como para observarlo de esta manera. ¿Ok? Así que esto como introducción quería mostrarle esto está bueno, ¿no? Más allá de ahora meternos en el miedo, qué importante esto, que empecemos a entender que observamos las cosas de forma diferente. Y de ahí, una de las cosas para mí más hermosas que tiene el coaching es poder construir de ahí, porque no queda solo ahí. Si para mí el avión me genera miedo, pero veo a alguien que le genera alegría, puedo aprender de esa persona, porque digo, ¿qué le pasa? ¿Qué está observando? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su creencia que hace que vea alegría donde yo veo miedo? ¿No? Entonces, si yo no me encierro en eso, ahí es donde empieza a aparecer el aprendizaje, ¿no? Es un poco lo que buscamos en la carrera de coaching. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar un poquito a unas preguntitas y le voy a dar pie a mi amigo y socio y compañero de aventuras, Rosarino, lamentablemente, pero bueno, todo bueno no podía tener. Hincha de Newell. Bueno, sí, vamos a lo importante. Sí. Acá estamos. Vamos ingresando a Janina. Bien, pregunta. ¿Se acuerdan que cómo era la pregunta de este taller? ¿Miedo? ¿Qué harías si no lo tuvieras? Decía la pregunta, ¿no? Decía miedo, ¿qué harías si no lo tuvieras? Digo, es un punto de partida, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que no hacemos o dejamos de hacer por miedo. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes en algún momento de su vida que por miedo no hizo algo. Entonces, la invitación es a que desde esa pregunta, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Anoten ustedes en un papel o anoten, pero esto es para ustedes, no es para nosotros, esto es personal. Digamos que la propuesta de este taller es que se lleven algunas herramientas para poder identificar y observar lo que les decía Sergio, no es mera teoría, sino que se lleven algo práctico. Entonces, digo, ¿qué cosa o una cosa que ustedes harían si no tuvieran miedo? Una sola. ¿Sí? Y esto es personal y nadie puede decirles si es una pavada o no, porque es algo que les pasa a ustedes, algo que tienen las emociones como nos pertenece a nosotros. Nadie nos puede decir si lo que sentimos o no sentimos es una pavada o no es una pavada. Este que a veces dice, ay, por ejemplo, no, yo tengo miedo a manejar, y el que maneja dice, no, pero es una huevada manejar. Pero digo, sí, para vos que sabés manejar, para el que no sabe, no. Ay, yo tengo miedo a hablar en público, y otro dice, no, pero es sencillo, está bien, para vos, que a lo mejor lo haces o lo venís haciendo durante un tiempo, pero no para la persona que lo está diciendo. Por eso esto es personal, es la invitación. Entonces, vamos con estas dos preguntas. ¿Qué te genera miedo? O mejor dicho, ¿qué miedo aprendiste que te gustaría superar? Ahora, ¿por qué decimos, qué miedo aprendiste que te gustaría superar? Les voy a contar algo que está
está avalado por las neurociencias, no es que lo digo yo, ni lo dice Sergio, ni Patri, sino que las neurociencias nos dicen que parte de los miedos que tenemos los seres humanos depende de lo que aprendimos, dada la cultura en la que vivimos, dada la familia en la que venimos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la esposa de Sergio, total aprovecho que no está Nadia y le ponemos como ejemplo, pero Nadia tiene pánico, mucho miedo le tiene, no sé si es pánico, pero tiene mucho miedo a los sapos, ¿no? Y fuimos a Formosa, fuimos a un lugar que estaba alejado, ahí en el barrio de Nueva Formosa, y había unos sapos que eran gigantes, yo nunca había visto sapos tan grandes, ¿no? Y uno de nuestro staff, o sea, nadie tenía miedo, y uno de los chicos del staff iba, agarraba el sapo con la mano y lo tiraba, lo corría del lugar, ¿no? Lo agarraba con la mano y lo corría. Entonces le pregunté, Ale, ¿cómo haces? No, dice, yo donde nací, conviví con estos sapos toda mi vida. Dice, para mí es tan normal, tan natural, que es algo más del paisaje, ¿no? No me genera nada, hasta casi que me da simpatía. Digo, interesante, ¿no? Como manera de observar, que digo, muchas veces los miedos los aprendimos, ¿sí? Porque ahora vamos a ver por qué decimos los aprendimos. Porque tiene que ver, como dijo en un momento Darío, más conmigo, con quien lo siente, que con lo que está sucediendo afuera. No sé si es miedo, pero como rechazo, dice Janina. Puede ser. Algo que tenemos los seres humanos es que nos enseñaron mucho a hablar, nos enseñaron mucho lo lingüístico, nos enseñaron poco lo corporal y casi nada lo emocional. Digo, en la escuela todos tuvimos educación física, todos los que fuimos a la escuela tuvimos educación física, bien. Todos tuvimos lengua, literatura, aprendimos a leer, aprendimos a escribir, aprendimos a redactar, todos tuvimos, ¿no? Ahora, ninguno de nosotros tuvo educación emocional en la escuela. No existe la materia de educación emocional. ¿Qué tendría que ser, o qué sería la educación emocional? Poder ponerle nombre a aquello que sentimos. Y un poco por eso tomo lo que dice, perdón que me olvidé el nombre, acá está, como lo que dice Janina, dice, no sé si es miedo, es como un rechazo, una vez me asustaron y me quedó eso. Bien, ahora voy con ese tema que está bárbaro. Janina, me la dejaste picando, pero digo, a veces tiene que ver con que no podemos ponerle nombre a lo que sentimos, no podemos ponerle nombre a las emociones porque no nos educaron para ponerle nombres. Entonces decimos, estoy enojado, y en realidad tenemos miedo. Decimos, estoy ansioso, y también el miedo puede ser la emoción de base. Entonces está bueno empezar a ver y a ponerle nombre a las emociones. Hay muchos nombres de emociones. La fobia ya tiene que ver con un exceso de miedo, Cristian. Digamos, ya cuando hay una fobia, tiene que ver con el miedo, te lo quiero decir en lenguaje sencillo porque se me vienen las neurociencias a la cabeza y no quiero ir por ahí. Digo, tiene que ver con tal vez mucho tiempo anclado en determinado miedo a una cosa. Y ahí aparece la fobia. De hecho, la fobia tiene que tener un tratamiento totalmente diferente a lo que tiene que ser el miedo, claramente. Digo, desde el coaching, el miedo lo podemos abordar. Ahora, una fobia no lo podemos abordar desde el coaching. La fobia tiene que ver más con la parte psicológica, que el coaching no aborda la parte psicológica. Sí podemos abordar el miedo, porque es una emoción. Ahora, ya cuando mucho tiempo en una emoción se transforma en una fobia, se transforma a veces en una depresión, ya el coaching no tiene las herramientas para asistir a las personas. ¿Ok? Entonces, le decía esto de Janina que había puesto acá en el chat. No sé si una vez me asustaron y me quedó eso. Perfecto, claramente. Y ahí decimos que es cultural, el miedo es una construcción. Porque una vez me asustaron con algo, yo tomé con que esto era así. Entonces, cada vez que pasa ese suceso, ¿qué hago yo? Me conecto con lo que viví una vez. Ahora, hay algo que es interesantísimo de las emociones, que las podemos gestionar. O sea, podés hacer algo con lo que te está pasando para poder gestionarlo y para poder superar esa situación. Decimos, no es que no vas a tener más miedo. Bueno, no, o sea, la persona que no tiene miedo es una persona que no está bien su psiquis.
Digo, esto lo decía Sergio al principio, tener miedo es saludable, el tema es cuando el miedo nos tiene a nosotros. Entonces, lo que va a aparecer el miedo, pero vas a poder gestionarte para trascender esa situación. El miedo, en cierto modo, es un indicador. Es un indicador. El miedo te indica en algunas ocasiones que hay cosas que vos no podés o no tenés todavía la capacidad para llevar adelante. Pásalo, amigo, que así vamos avanzando. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende bien? Buenísimo. Bueno, decimos que el miedo es considerado una emoción poco placentera o negativa que está disparada en respuesta a una inminente amenaza que motiva una reacción defensiva para poder protegernos. Entonces, digo, generalmente decimos el miedo no me causa placer, ¿no? Che, estoy bárbaro, tengo miedo. Nunca escuché a nadie decir, che, qué bien que estoy con este miedo que estoy teniendo. Muchas veces en nosotros el miedo es acompañado por el sentimiento de temor o de terror, que ya tiene que ver con un miedo mucho más fuerte que al principio. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, estar en un callejón, todo oscuro, ¿sí? Caminando, y de repente, en un lugar que no conocemos, y de repente escuchar un ruido. Posiblemente lo que aparezca ahí tenga que ver más con el terror que con otra cosa. Y lo que va a suceder generalmente es la búsqueda de quedarnos quietos o la huida. Ante el miedo nos paralizamos o huimos. Tenemos estas dos acciones a tomar. Y otra de las cosas que puede pasar, que voy caminando por el mismo lugar todo y no hay ningún ruido, nada, entonces es como que mi cerebro se va acostumbrando a esto y ya el miedo tiende a bajar sus niveles. Entonces el contexto tiene que ver también con lo que nos pasa a nosotros cuando nos relacionamos emocionalmente. Hoy estamos hablando puntualmente del miedo, pero eso también pasa con la alegría, pasa con la tristeza, con todas las emociones pasa. El contexto en el que estamos muchas veces influye sobre el tipo de emoción o el tipo de emociones que tenemos. Nosotros con nuestros pensamientos podemos sostener el miedo mucho tiempo. Esto que estoy trayendo lo estoy trayendo desde la neurociencia, ¿no? Desde el coaching, una de las cosas que decimos que cuando sostengo mucho tiempo el miedo, converso mucho tiempo con el miedo, a eso le llamamos sentimiento. Cuando le ponemos palabras y conversamos mucho tiempo, le llamamos sentimiento. La emoción es algo que aparece, ¿sí? Por determinado acontecimiento y es de poca duración. La emoción es de poca duración, ¿sí? Hay muy poco digamos, en realidad está compuesto por la reacción que nos pasa químicamente y por el pensamiento. Y ahora voy a avanzar con eso. En ocasiones decimos que tenemos miedo, pero puede ser ansiedad. Esto es lo que les decía antes. A veces no tenemos nosotros el lenguaje adecuado por el cual ponemos erróneamente la emoción que estamos sintiendo. De hecho, a veces, muchos, yo creo que a todos nos pasa, cuando te preguntan cómo estás, ¿cómo respondemos generalmente? Bien, o no, o mal. Digo, no existe la emoción bien o la emoción mal, no existen como emociones. Digo, cuando alguien te pregunta cómo estás, te está... Sí, Janina. Bien para mejor. Bien para mejor, bien ahí, ¿qué bien para mejor? ¿Viste? Es como, bueno, es una declaración interesante, pero digo, eso responde a cómo te sentís interiormente, porque a lo mejor ese día te sentís triste, te sentís alegre, te sentís feliz, te sentís con vergüenza, te sentís con tristeza, no sé con qué nos sentimos, pero decimos bien, no está mal, digo, no está mal, tampoco es que hay que andar por la vida diciéndole a todo el mundo cómo estamos emocionalmente. A lo que voy es que como ejercicio y como invitación es a poder, cuando nos preguntan cómo estamos, poder preguntarnos después a nosotros mismos cómo estoy. No quedarme solamente con el bien, ¿no? Digo, yo tenía un amigo que decía, estoy cansado de subir al podio. Vos le preguntabas y decías, ¿cómo estás? Cansado de subir al podio, decía. Era su frase célebre, cansado de subir al podio. Resulta que un día se agarró una depresión tremenda, estuvo 3 meses en cama con una depresión y yo digo, qué loco, ¿no? Porque él estaba cansado de subir al podio, supuestamente estaba bárbaro, ¿no? Estaba en el mejor, pero no podía verse, no podía escucharse. Entonces, como invitación es a poder escuchar a nuestras emociones. ¿Qué nos dicen? ¿Cómo se manifiestan?
En la ansiedad, perdón, la ansiedad en la mayoría de los casos la mantenemos por los procesos cognitivos, por lo que pensamos, por la rumiación. ¿Saben lo que es la rumiación? Es lo que hace la vaca cuando come, rumea. Por quedarnos enganchados con algo y seguir hablando de eso, seguir hablando de eso, seguir hablando de eso. Y diciéndolo más simple, nos manejamos con lo que está pasando o con aquello que va a pasar. La ansiedad muchas veces tiene que ver con exceso de futuro, tiene que ver con aquello que yo quiero que suceda y no está sucediendo. Pero muchas veces la base de operación de la ansiedad es el miedo. Muchas veces la base de operación. De hecho, hay psicólogos, ciertos psicólogos y una teoría psicológica, como que la ansiedad fue el nombre que encontraron los psicólogos para que las personas puedan trabajar sobre un tema que no es tan fuerte como es el miedo. Digo, cuando vos estás por hacer algo y decís, estoy ansioso, en tu conversación y en tu sentir y en tu corporalidad no es lo mismo cuando vos decís, tengo miedo. Es muy diferente. Cuando uno dice, tengo miedo, automáticamente aparece todo un paradigma reinante de que no tenés que tener miedo, que el miedo está mal, que el miedo no es bueno, que el miedo no sirve, que yo me canso de escuchar a padres que dicen a los hijos, no tengas miedo. Decirle, ¿viste? No tengas miedo, como decirle, no seas feliz. Es lo mismo, no podemos no tener miedo. Entonces necesitamos abordar al miedo desde otro lugar. Y una de las posibilidades que tenemos para abordar al miedo es como un amigo. Es como un amigo. Aunque me miren con la cara que me miran, es como un amigo. Pero es como el amigo ese que te dice, che, no podés hacer esto. Muchas veces el miedo lo que me muestra es lo que estoy limitado. Tengo límites para hacer tal cosa. Hoy estaba hablando con un amigo que está en Europa, no me acuerdo en qué lugar de Europa está, y me contaba que estaba esquiando, no sé qué. Y está esquiando, ¿no? Las pistas tienen diferentes colores, y hay unas que son rojas y negras que son las más fuertes. No, estaba esquiando en las rojas y en las negras. Yo digo, agarraría un miedo bárbaro, ¿no? Pero claro, él lo hace porque tiene la competencia para hacerlo. Muchas veces el miedo, lo que nos indica entonces, es que no tenemos las competencias para llevar a cabo lo que queremos llevar a cabo. Por eso les decía, anoten aquello a lo que tienen miedo, porque a lo mejor lo que van a necesitar hacer es trabajar sobre determinadas competencias para poder superar ese miedo y poder trascenderlo, ¿sí? Posiblemente pueda volver a aparecer, pero una vez que vos aprendiste a hacer algo y lo corporalizaste, aunque aparezca el miedo, ya sabes que podés hacerlo. Esa es una de las herramientas que tenemos y sobre las que trabajamos en el coaching y en la carrera, ¿no? En la carrera abordamos mucho el tema de emociones y mucho el tema de las conversaciones. Pasamos a la próxima, Sergio, hablando de conversaciones. Miren, así se dispara una emoción. Técnicamente, así se nos dispara una emoción. Vamos, métale. Hay un hecho, hay una situación, ¿sí? Aparece X situación, un hecho que es un hecho real, ¿sí? Puede ser un hecho ficticio también, pero digo, es algo concreto. Es un choque, es un sapo que apareció saltando, es una víbora, es mi jefe, es el médico, es el odontólogo, hay un hecho, hay algo que es un hecho y es tangible, ¿sí? Y después de eso algo, generalmente lo que decimos nosotros que aparece, ¿qué es? Por ejemplo, si alguien le tiene miedo, si alguno de ustedes le tiene miedo al odontólogo, entonces va al odontólogo, que es el hecho, y aparece, ¿qué aparece? El miedo. Se me están durmiendo. ¿Quieren que les cuente un chiste? No, seguimos. Bueno, dale, pone Sergio. Generalmente decimos, esta es la mirada tradicional que tenemos. Hay un hecho y se me disparan emociones. ¿Ven las caritas? Lloro, me da miedo, me da alegría, me da asombro, me enojo. Ahora, eso que me sucede, en realidad, está sostenido por la palabrita que dice abajo, juicio. Está sostenido por el juicio son interpretaciones que tenemos las personas. Es cómo juzgamos nosotros el hecho. Ahora, después, y solo después de
que yo juzgo el hecho, aparece la emoción. Y me van a decir, no, pero ¿no dijeron que las emociones se disparan en automático? Sí, claro que sí, porque en un momento vos te formaste un juicio o una opinión acerca de determinados hechos, entonces tu cerebro lo asoció con una determinada emoción y va a aparecer esa emoción, se va a disparar esa emoción. Ahora, no es el hecho, y este es el punto, no es el hecho lo que dispara la emoción, sino es la interpretación del hecho lo que te dispara la emoción. No es tu jefe, no es tu jefe el que te hace enojar o el que te da miedo, sino es qué interpretación tenés vos sobre tu jefe, por lo cual tenés miedo cuando tenés que ir a hablar con él. No es tu pareja, no es el sapo, no es el gobierno, no, es la interpretación que vos tenés. Si logramos entender esto, tenemos un gran acceso para poder reconocer en este caso ese miedo que ustedes anotaron, ¿no? Esto dijeron, che, ¿qué harías? ¿Qué es lo que harías si no tuvieras miedo? Yo haría tal cosa. Bueno, ¿sabes qué? Necesitas trabajar en cierto y gran modo en qué interpretás vos sobre eso. Por ejemplo, si no tuviera miedo, me pondría mi propio negocio. Bueno, ¿qué interpretación tenés acerca de los negocios? No, que yo no sirvo para los negocios. Ah, ok. Entonces no es no tener miedo. Es empezar a trabajar con una conversación que te lleve al lugar donde querés ir y no tanto con el miedo. Conversás mucho con el miedo, tenés más miedo. Conversás mucho con lo que conversás, ¿sí? Tenés más de eso. Ahora, después del hecho, del juicio y de la emoción, ¿qué hacemos? Vamos a la acción los seres humanos. Ven cómo va corriendo. O sea, que accionamos, ¿sí? Y tomamos determinadas acciones, muchas veces, por el juicio, cuando nosotros creemos que lo hacemos por las emociones. ¿Me avanzás, Sergio, please? Ahí vamos a la acción y ahí sigue, ¿no? ¿Qué es la predisposición que tenemos para la acción como resultado de un evento? Pasa algo, me aparece una emoción, por lo tanto me voy a disponer de determinada manera ante ese evento. Algo que nosotros no registramos generalmente es la parte del juicio y de la emoción. Generalmente nosotros registramos el hecho y las acciones que tomamos. Ahora, en el medio está tu interpretación y la emoción que se dispara. ¿Sí? Los acontecimientos preceden a las emociones, pero no determinan el proceso de pensamiento y de emocionalidad. No. Eso nos pertenece a nosotros. Las emociones son de corta temporalidad, eso se los dije. Y ellas cambian cuando cambia el hecho o cuando la podés gestionar. Por ejemplo, le tenés miedo a tu jefe, entonces cuando no está tu jefe, estás tranquilo y no aparece el miedo. Cuando aparece tu jefe, te aparece el miedo. Entonces en coaching decimos, che, ¿qué podemos hacer? Y vos me decís, echá a mi jefe. Y yo digo, no podemos echar a tu jefe, porque tu jefe, en tu caso, te va a echar a vos. Entonces, ¿qué podés hacer? Gestionar la relación que tenés. Te consulto, a ver, me gusta que pregunten. Te consulto entonces, en este momento y hace 6 meses estoy con un instructor, en realidad 3 instructores ya. Yo me mentalizo que no tengo miedo, pero entonces sí lo tengo porque no puedo salir sola. Me siento, estoy en el garage, pero no puedo salir. Ah, bien, instructor de manejo, ¿sí? Abrí el micrófono que para nosotros es más mejor cuando hablan. Consultaba acá al anfitrión que me había comprado mi auto. Sí. Ya tuve 3 instructores, me siento en el garage, estoy adentro con el auto, pero o sea, yo me mentalizo que no tengo miedo, pero entonces en realidad sí tengo miedo porque no puedo salir, digamos, sola. Sí necesito que esté alguien, y entonces no es el instructor yo, porque ya cambié 3 veces, a eso me refería. Ah, bien, cambiaste. Acá tenés el ejemplo claro, Yani, mirá, tenés el ejemplo súper requete claro. No es el auto, no es el instructor, y no es la mentalización de no tengo que tener miedo, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Mirá, te hago esta dinámica de 3 segundos. ¿Te animás a hacerlo? Son 3 segundos nomás. Te voy a pedir que cierren los ojos. Cerrar los ojos. Si alguien más lo quiere hacer, hágalo. Cierren los ojos. Y no piensen en una manzana roja. 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 Abrí los ojos, Yani. ¿En qué pensaste? En una manzana roja. Claro, digo, es así, el cerebro funciona así, no conoce el no. Entonces sí, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, lo vas a tener.
Claro, lo estás alimentando. Ahora decís, che, ¿qué me genera, por ejemplo, qué me genera miedo a mí en esta situación del manejo? ¿Sí? Y en libertad, ¿no? Sin darnos con un caño, decir, no, esto, porque yo no, decir, a mí me genera miedo tal vez esto, una historia, algo que pasó, no sé qué, empezar a reverlo. Ya tenés, en Formosa la tenés a Patria, que es una gran coach, te puedo asistir con eso también. Pero digo, a veces lo que hacemos es querer intervenir la emoción desde la misma emoción. Entonces, y no se puede eso. No podés intervenir, insisto, una emoción, lo podés hacer a través del lenguaje, esto que yo te estoy diciendo, o a través de la corporalidad. A veces podemos solo, a veces necesitamos ayuda profesional porque no nos alcanza, ¿sí? Pero digo, el punto está ahí, el punto está en decir, che, no son los instructores, no quiero ser mala onda, Yanni, pero vas a pasar por todas las escuelas de Formosa, aunque de Paraguay, aunque de Clorinda, vas a pasar por todas, hasta Corrientes te vas a ir. Y te va a pasar, pero porque no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el adentro, con qué interpretación te sostiene ese miedo que vos tenés. Entonces, si vos lográs escucharte cuando estás sentado en el auto y aparece el miedo, con qué conversás, ahí vas a tener un gran acceso. ¿Viste? A lo mejor conversás con un accidente, a lo mejor conversás con que vos no podés, a lo mejor conversar que esto no es para mí, no sé con qué, eso es tuyo, te pasa dentro tuyo. Pero ahí tenés un acceso, decimos en el coaching, como para poder intervenir. Decís, che, pará, yo pienso que no merezco esto y por eso me da miedo, yo pensé que nunca iba a manejar. Bueno, hoy tenés el auto, pensá que vas a manejar. Digo, en vez de no tengo que tener miedo, quiero disfrutar de mi auto. Ponele, se me ocurre, ¿no? Quiero ir a visitar a alguien y hacerme un viaje. Entonces te conectas con algo más grande que el miedo. ¿Sí? Sí, con un instructor, por favor. Me pasó, digamos, que inclusive en las lluvias yo pagaba remis, el remisero se reía porque me decía, soy la única que tiene auto y que está pagando remis, me dice. Bueno, es aprendizaje, la vida es un constante aprendizaje y eso está bueno que lo tengan, ¿no? Digo, no... todo lo que te pasó, está bueno poder capitalizarlo como parte de un aprendizaje. Nada, va por ahí la cosa. Seguimos, Sergio. Bien, entonces digo, la pregunta tiene que ver con no qué miedo aprendiste, sino qué juicio aprendiste que te gustaría cambiar. ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio que sostiene esa emoción y que te gustaría cambiarlo? Y lo podés cambiar, claro que lo podés cambiar. Y ahí sí repetís ese juicio. Si no, por ejemplo, no sé, yo nunca voy a poder manejar, cambiarlo porque yo quiero disfrutar de mi auto. Y todos los días, si yo voy a disfrutar de mi auto, yo voy a pasear con mi auto, tu cerebro químicamente empieza a actuar de otra manera. ¿Sí? Ahora, después de eso hay que sostenerlo con acciones. No alcanza solo con decirlo, sino que vas a tener que tomar acciones. Pero ya el instructor al lado, vos diciendo voy a viajar por toda la Argentina con mi auto, vas a ser un gran amigo y un aliado que te va a ayudar. El instructor al lado, diciendo no voy a tener miedo, no sirve, no sirve porque yo sigo teniendo miedo. Bien, ¿seguimos? Seguimos, dale. Avanti. Bien, miren, justo un poco lo que decía Lucas, a mí me gusta mucho este gráfico como para poder entenderlo de forma simple, ¿no? Un poco todo lo que ya habló Lucas y a mí me gusta esta idea de esta retroalimentación interna que tenemos las personas, ¿no? Pasa algo, sea el jefe, sea lo que sea que está pasando afuera, digo, y internamente tengo una conversación que me dispara una emoción. No sé si ustedes saben, pero se dice de la neurociencia que, ¿alguien sabe cuánto dura una emoción? A ver si alguien... ¿Cuánto se les ocurre que dure una emoción? A ver, tiren ahí. ¿Cuánto creen? Alguno va a decir, y 6 horas, cuando me enojo, 6 horas, 7 horas. Puede ser. A ver si ponen acá en el chat. 10 segundos, dice Mariana. Ok, bien, un poquito más, tampoco. Pero miren, se dice que una emoción dura 90 segundos, ¿ok? O sea, hay algo que a mí me genera, ¿bien? Una emoción, y esa emoción dura 90 segundos. O sea, por ejemplo, Lucas hace algo que, voy a hablar un minuto del enojo, para salimos del miedo.
Digo, Lucas dice algo que a mí me enoja, ¿no? Ponele que discutimos y yo me voy de la casa de él y van a ser 90 segundos ese enojo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo en mi conversación digo, y encima, ¿quién se cree que es para decirme lo que me dijo? Vuelve a alimentarse el enojo. Y encima me lo dijo adelante de su pareja, y más me enojó. Y encima, ¿no? Y entonces ese enojo se va retroalimentando. Si yo salgo de la casa de Lucas enojado por lo que me dijo, y salgo y me llama por teléfono mi pareja y me dice, che, reservé, vamos a comer esta noche a un lindo restaurante, y yo empiezo a pensar en eso, y ese enojo que tenía ya no está más. Probablemente mañana lo vuelva a ver a Lucas y a lo mejor ese enojo puede aparecer, ¿no? Pero siempre que tengamos una emoción es porque hay una conversación que la está alimentando. ¿Bien? Y como dijo Lucas, la emoción, después en la carrera lo abordamos mucho más profundamente, pero no podemos intervenir la emoción directamente. Esto que decía Lucas, yo no puedo decir, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, porque tengo más miedo. O peor decirle a alguien, ¿no? No tenés que tener miedo, ¿no? Como si funcionaría, ¿ok? No sirve. ¿Por qué? Porque no podemos intervenir la emoción directamente. Lo que sí podemos intervenir es la conversación. ¿Qué interpreto yo de lo que Lucas hizo que a mí me genera enojo? ¿No? Porque Lucas capaz que me dijo, no, vos sos no sé, un irrespetuoso. Y yo hay una interpretación, mi interpretación es que me está faltando respeto, que quiere demostrarse más que yo, bla, 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 bla. Hay un montón, cree que soy una mala persona, va a dejar de ser mi amigo, en fin, un montón de interpretaciones que están en la conversación que hace que se me dispare la emoción. Y ahora les quiero regalar un cuadrito, a mí me gusta mucho esto de los cuadros, si quieren sacarle foto o algo, porque cada vez que aparezca una emoción, les puede servir mucho esto. Fíjense, para entenderlo desde mi mirada mucho más simple, un poco lo que viene diciendo Lucas, un poco en un resumen, ¿no? Podríamos decir que un hecho, algo que sucede, ¿ok? Me tocan bocina, yo siempre pongo este ejemplo para hacerlo gráfico, voy por la calle y me tocan bocina, hay un hecho, ¿bien? Yo de ese hecho hago una interpretación. Por ejemplo, ¿quién se cree que es para venir a tocarme bocina a mí? Me está faltando el respeto. Me está demostrando que tiene un auto mejor que yo. En fin, lo que sea. Aparece una interpretación. ¿Ok? Y también hay un contexto dentro de ese hecho y esa interpretación. No es lo mismo que yo venga en el auto solo a que venga con mi pareja o a que venga con mi hijo, en donde yo le quiero demostrar a mi hijo que a mí nadie me falta el respeto, ¿no? Digo, son distintos contextos. Entonces, si hablamos de un hecho y hablamos de una interpretación de un contexto, todo ese conjunto de cosas es lo que dispara la emoción. ¿Bien? No decimos que no hay un hecho, hay un hecho. El tema, y por esto le digo que este cuadro para mí me resulta muy, muy interesante observarlo, porque digo, cuando frente al miedo, frente al enojo, frente a cualquier emoción, yo puedo observar esto y puedo decir, ¿cuál es el hecho concreto? ¿No? Probablemente, no voy a decir siempre, porque habría que analizar y ver cada caso, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, el hecho en sí no lo podemos cambiar. Por ejemplo, que dice Lucas, mi jefe, no lo puedo cambiar. Mi jefe es como es. Bien, choqué en el auto, el hecho está, choqué en el auto, ya está. O sea, el hecho está, pasó. Bien, mi hijo es rebelde y me contesta mal, ese es el hecho. ¿Ok? No es algo que yo pueda cambiar en el momento. ¿Ok? Ahora, yo tengo un poder que es la interpretación que yo estoy haciendo. ¿Bien? Que hace que si yo cambio esa interpretación, puedo abordar el hecho de otra manera y probablemente la emoción pueda ser diferente. ¿Me siguen? ¿Siguen en la idea? ¿Ok? Entonces digo, observar esto frente al miedo. Tengo miedo a algo. Bueno, ¿cuál es el hecho que me dispara este miedo? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si no hay un hecho concreto, probablemente
no sea una emoción de miedo, ¿no? La persona dice, tengo miedo por el COVID, por lo que pasó después de 1 año y medio, no salgo de mi casa, porque me da miedo hablar con alguien, me da miedo ir a tal lado, te da miedo todo. Entonces digo, ¿hay un hecho concreto? No, son un montón de factores. Entonces ya ahí desde el coaching decimos, es otra cosa esto, ¿no? Al menos amerita otro tipo de intervención. Ahora, si vos detectás cuál es el hecho, buenísimo, es el miedo. Ahora, ¿cuál es la interpretación que yo estoy haciendo de ese hecho que me dispara el miedo? ¿Ok? Y así lo pueden hacer con cualquier emoción. ¿Bien? ¿Se entiende este gráfico? ¿Sí? Ok, bien. Y acá les quiero compartir, venimos hablando en realidad todo esto que vemos se podría aplicar a cualquier emoción. Bien, hoy estamos hablando del miedo y por eso, antes de terminar, les queremos traer esta distinción que particularmente tiene que ver del miedo, pero en realidad es aplicable a cualquier emoción. Hoy Lucas dijo que el miedo o cualquier emoción se dispara por un juicio que yo hago, ¿no? Por una interpretación que yo hago de algo que pasó. Bien, ahora, ¿cuál es el juicio? ¿Cómo yo puedo detectar ese juicio? ¿Cuál es el juicio que a mí se me dispara en mi cabeza que hace que aparezca el miedo? Y lo podemos describir de la siguiente manera. Yo hago un juicio, una interpretación de que hay algo que puede llegar a salir mal. Si yo a vos, Yani, te aseguro, porque tengo poderes mágicos, y yo te aseguro que vos nunca, nunca jamás vas a tener ningún accidente en el auto, nunca jamás vas a chocar, nunca jamás vas a tener ningún inconveniente en el auto. ¿Ok? Entonces, probablemente vos digas, bueno, ok, listo, si no va a pasar nada, ya está, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el juicio? Hay algo que vos crees que puede salir mal. Vas a tener un accidente, podés sufrir un daño vos, crees que puede sufrir un daño alguien que te acompaña, en fin, hay algún juicio ahí de que algo va a salir mal que te genera ese miedo. ¿Por qué tengo miedo a subirme a un avión? Porque creo que el avión se va a caer y me voy a morir. ¿No? Si yo estaría, es decir, ¿por qué tenés miedo? Tengo miedo porque voy a llegar al Caribe y voy a disfrutar de la playa. No, o sea, no habría miedo ahí. El miedo es porque hay algo que yo creo que va a salir mal. Ahora, lo interesante de eso es que una de las maneras que yo puedo, esto por supuesto que lo vemos mucho más en profundidad y lleva su tiempo quizás entenderlo, pero con esto ya les puede servir. Una de las maneras de yo empezar a cambiar ese juicio es poder, lo que llamamos en coaching, poder fundar ese juicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es los hechos comprobables de que eso que yo creo que va a pasar, realmente va a pasar? Por ejemplo, esto es mi vivencia personal, yo se los cuento, una de las veces que viajé en avión, agarramos una turbulencia muy fuerte, se cayeron las mesas que estábamos comiendo, mi pareja se dio la cabeza contra el techo, fue una turbulencia fuertísima, y ahí imagínense, el julepe que me agarró. Entonces, ¿por qué yo no quería volver a subirme a un avión? Porque tenía la interpretación de que el avión se iba a caer. Entonces digo, ok, voy a fundar ese juicio. Voy a buscar pruebas de que el avión realmente se vaya a caer. Entonces, ¿qué hice? Empecé a investigar. ¿Qué posibilidades hay de que un avión se caiga en una turbulencia? ¿Saben cuáles son las posibilidades? Nulas. Miren, les puedo dar, si quieren les doy un taller de aviación con todo lo que aprendí para no tener miedo. Entonces digo, y claro, empecé a fundar y decir, che, esa interpretación que yo tengo de que el avión se puede llegar a caer si hay turbulencia, no tiene fundamento, es imposible. De hecho, se puede caer el avión cuando uno aterriza, las probabilidades son casi nulas, pero hay que es cuando aterriza, cuando despega, ¿no? Entonces, vos empezás a fundar esos juicios, ¿no? Y de ahí lo empezás a intervenir. Y ahí esa emoción empieza a cambiar.
En tu caso, Janina, que lo trajiste, está bueno como ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los juicios que yo tengo? Esto que te decía, porque creo que voy a chocar. Bueno, ¿cómo puedo hacer para evitar eso? ¿Qué necesito aprender además de manejar? ¿No? Entonces uno ahí empieza desde el lenguaje, desde la conversación, a modificar para que ese miedo desaparezca. ¿Ok? Algo importante que tienen que aprender, hoy dijimos, el miedo no es ni bueno ni malo, como todas las emociones no son ni buenas ni malas, son, punto. ¿Ok? De hecho, todos estamos acá gracias al miedo, porque si no nos miraríamos a cruzar la calle. Entonces digo, hay una parte del miedo que es sana. Lo que necesitamos hacer es lograr diferenciar cuándo ese miedo es sano y cuándo ese miedo es tóxico, ¿no? Entonces acá les dejo unas maneras de darnos cuenta, decir, bueno, a ver, este miedo que tengo, ¿es positivo para mis objetivos? ¿Me protege ante el peligro? Esto que trajiste vos, Yani, es muy interesante porque yo tengo un hijo de 19 años y ya aprendió a manejar, pero en el momento es muy confianzudo, ¿viste? Entonces agarraba la calle y le metía pata. Y le digo, ¿sabés cuál es tu problema? Te falta miedo. No, al revés de lo que te pasa a vos. Digo, te falta ojo, porque si no le das bolilla al miedo, vas a tener un problema, vas a tener un accidente. ¿No? Mirá qué interesante, digo, le faltaba miedo, porque el miedo sano, en su justo equilibrio, hace que no agarres la ruta 180, porque tengo miedo de estrolarme contra un auto. Como tengo ese miedo, voy a 120. Ahora, el problema es que porque tengo miedo no salgo nunca. Ahí ya no es el miedo sano, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de algo, primero, que está prolongado en el tiempo. Segundo, que es destructivo para mis objetivos. ¿Ok? Entonces, ese miedo que tengan, que aprendieron en algún momento, como todos tenemos miedo, pasémoslo por este filtro primero, ¿no? Digamos, ¿ese miedo es sano o es tóxico? De hecho, yo anteriormente les dije esto de fundar ese juicio, ¿no? Entonces digo, a veces ese fundamento puede tener buenos motivos, ¿no? O decís, tengo miedo de ir a 180 por la ruta de Santa Fe a Formosa. Y vos decís, bueno, fundame el juicio. Bueno, mirá, te cuento, hay una estadística que dice que si vas a más de tantos kilómetros por hora, el auto no puede frenar. Entonces te puedo dar explicaciones en donde vos decís, che, ok, pará, sí, está bien ese miedo. ¿Ven? ¿Me siguen? Es esto de poder observarlo, ¿no? Salir un poquitito de ese miedo y chequear cuál es la conversación, como venía diciendo Lucas, que me tiene en ese lugar. A veces esa conversación puede estar buena, ¿no? Digo, está buena, a veces es útil, está bien que tengas miedo de, ¿no? Digo, me estafaron 3 veces, presté plata y no me la devolvieron. Y la 4ª vez tengo miedo de prestar. Ok, está bueno. Escuchá esa conversación porque es útil para vos. Sergio, perdón que te Sí. interrumpa, pero Darío está preguntando qué sería puntual en un miedo sano. Me parece que está bueno traerle eso Bien. como respuesta, porque es interesante la pregunta. Buenísimo. Gracias. Hay otras del Mundial, están bárbaros todo lo que están comentando, pero digo, está Sí. bueno que no se quede con eso. Bien. Bueno, con respecto a lo del miedo, ¿qué es el miedo puntual? Es algo, yo puedo detectar algo en particular que me genera ese miedo. Hay algo puntual, ¿no? O sea, no sé, soy un emprendedor, me voy a poner un negocio, ¿bien? Me voy a poner un bar y tengo miedo. ¿Miedo a qué? Mira, tengo miedo a cómo voy a administrarlo porque no sé de administración. Entonces hay algo puntual. Y yo te pregunto, ¿y por qué tenés miedo? Porque mira, tuve un bar anteriormente y por haberlo administrado mal, me fue mal. Entonces hay un miedo puntual. Bien, hay algo en donde podemos empezar a trabajar, lo puedo detectar. Ese miedo me está evitando posibles riesgos.
¿no? Ahora, mira, justo ayer hablaba también con un emprendedor y era el miedo, me empezó a decir, no, lo que pasa es que como está el dólar, la verdad que en este país no se puede emprender, es muy difícil, no quiero volver a hacerlo. Entonces digo, ¿hay un miedo puntual? No, tiene un miedo general, es prolongado. Hace un año que está con la misma conversación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo puntual, hablamos de que hay un disparador que a mí me saca ese miedo. No sé si me explico en la respuesta, si no me dicen, pero es poder detectarlo, ¿no? Porque es una manera de poder empezar a trabajarlo. El problema es el miedo que no podés detectar de dónde viene. Entonces, es mucho más complejo. ¿Bien? Como les dijimos, obviamente que esto es un poco más profundo, pero bueno, lo que queríamos con Lucas es que al menos tengan esto presente, ¿no? De decir, bueno, ok, vuelvo a lo mismo, cualquier emoción, ¿no? Tengo miedo, me da miedo esto, ¿no? Tal situación, me da miedo perder el trabajo. Bueno, ¿cuál es la interpretación que hace que yo tenga ese miedo todo el tiempo? Y porque están bajando las ventas, entonces creo que me pueden echar. ¿Y ese que crees que te pueden echar, qué fundamentos tiene? ¿Por qué crees que te pueden echar a vos? ¿Hay alguna manera de la conversación que vos puedas sacarte ese miedo? Y vos capaz de decir, sí, puedo ir a hablar y tener una conversación puntual con mi jefe. ¿Ok? Entonces digo, poder abordarlo desde ese lugar. ¿Bien? Preguntas hasta acá, no nos queremos exceder mucho más del tiempo que nos comprometimos, pero la verdad que las emociones son apasionantes y bueno, siempre en la carrera estamos muchas horas hablando. ¿Bien? ¿Quieres terminar con esta pregunta, amigo? Dale, Como para dale, dale. Vamos con dejarles, esto que como ustedes anotaron los algo. coaches hacemos muchas preguntas, ¿no? Así que importante eso. Más que respuestas. No damos respuestas, No preguntas. tenemos respuestas y preguntas, pero entonces la pregunta es sobre aquello que anotaste. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y dijimos, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Yo haría tal cosa. Digo, ¿cuál sería un importante sí que hoy puede ayudarte a moverte en la dirección que querés? ¿Y qué sería un importante sí? Empezar a conversar un poco lo que le decía Janina. Empezar a conversar con aquello que querés que pase, no tanto con el miedo que te genera aquello que querés que pase. Lo que siempre invitamos desde el coaching se llama declaración, es decir algo, pero algo que podamos sostenerlo en el tiempo y algo que nos motive realmente, ¿no? Porque cuando conversas con la circunstancia pequeña, tu cabeza piensa en pequeño. Cuando conversas con circunstancias grandes, tu cabeza empieza a pensar en grande. Entonces, no, quiero manejar para poder sacar el auto del garage. Está bueno, pero digo, hay algo más grande, sí, viajar, no sé, irme a Asunción, ponele, ¿no? Sí, y poder irme a Asunción cuando tengo ganas. Ustedes que están ahí cerquita y consiguen buenos precios de algunos productos. Sí, irme a Asunción cuando tengo ganas y no estar dependiendo. Ah, bien, te desafía, te anima, eso sí, bueno, genial. Entonces, ¿cuál sería un importante sí? Si tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a hablar con mi jefe. Y les voy a dar un dato que no es menor con respecto a los miedos. Y esto es un dato estadístico. ¿Sabían ustedes que el 95% de los miedos que tenemos sobre situaciones nunca ocurren en esas situaciones? Eso es estadístico y está psicológicamente comprobado. El 95% de los miedos que tenemos nunca sucede esa situación por la cual nosotros no actuamos porque tenemos miedo. Hay un 5%, pero digo, me pasó una vez trabajando en un taller con los miedos, en realidad eran varias charlas sobre los miedos, le conté esto a uno de los asistentes, levantó la mano y dice, ¿qué? Entonces vos me decís que yo le puedo pedir aumento a mi jefe. Sí, pero yo tengo miedo que me diga que no. ¿Se lo pediste? No, mañana se lo pido. Bueno, se fue. Y volvió al otro día, era una vez por semana. Volvió a la otra clase y me dice, che, me dieron el aumento. Estaba feliz. Digo, claro, había un miedo que no tenía fundamento, esto como nos decía Sergio, y por lo cual él no actuaba. Y muchas veces no tienen un sustento real nuestros miedos, y lo que nos llevan es a la inacción. Entonces, la importancia de empezar a tomar acción haciéndonos cargo que puede no pasar lo que queremos que pase,
pero que yo sé que si tomás acciones vas a estar en un estado emocional mejor, seguramente, y vas a haber aprendido cosas que mientras estabas conversando con el miedo no las estabas aprendiendo. Así es. Bien. Bueno, Muchísimas la gracias. verdad que podríamos estar hablando, solo nos apasiona y bueno, lo importante es que puedan llevar a la práctica un poco de lo que vimos, aunque no es tan importante la teoría como que haya algo pequeñito que empiecen a llevar a la práctica. Eso ya es mucho más que ponerse a leer un libro entero del miedo, ¿no? Si hay algo de todo esto que vos podés llevar a la práctica, ya es un montón. ¿Bien? Tal cual. Bien, bueno, gracias por participar. La verdad Y muchas que gracias.